a nuestra confesión, ya que estamos estudiando la confesión de fe, al igual que en San Carlos, aunque acá vamos un poco más retrasados. Estamos en el decreto de Dios. Bueno, el hermano Ismael hace unas semanas atrás dio una introducción acerca del decreto. Hoy vamos a seguir hablando acerca de este precioso tema. Para mí es una de las doctrinas misteriosas, pero más hermosas de la palabra de Dios, que es el decreto de Dios. Es un tema precioso en las Escrituras cuando nosotros podemos interiorizarnos en él, aprender más de él, conocer más el ser de Dios, quién es nuestro Dios y cómo él ha decretado todas las cosas. Ahora, si pudiéramos definir el decreto con sus propias palabras, hermanos de Linares, ¿cómo podrían ustedes definir lo que es el decreto de Dios? ¿Cómo podría dar una breve definición de lo que es el decreto de Dios? Su voluntad. Su voluntad. Ya, su voluntad. ¿Cómo más podríamos definir el decreto de Dios? Por lo que Dios ordena o establece, ¿sí? ¿Ya? Como sinónimo. Lo que Dios ha establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Son las cosas que Dios ha establecido, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, Dios tiene una sola voluntad, pero la Biblia se revela o se nos habla acerca de la voluntad secreta de Dios. Dice Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces tenemos una voluntad secreta de Dios que tiene que ver con el decreto, con lo que va a acontecer, ¿cierto? Lo que Dios ha establecido y que va a acontecer, por ejemplo, el día de mañana. Ninguno de nosotros aquí puede decir, yo mañana voy a hacer tal cosa, o va a suceder tal cosa, porque está en el decreto de Dios. No sabemos lo que va a acontecer durante el día, o sea, sabemos las tareas que tenemos programadas para mañana quizás, pero no sabemos cómo se van a realizar o qué va a acontecer en medio de esas labores. Entonces eso es parte de la voluntad secreta de Dios, de su decreto, del decreto de Dios. Tenemos la voluntad revelada de Dios también, que es a través de sus preceptos, a través de lo que Dios desea, de la complacencia de Dios, de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vemos en la Escritura que Dios desea que nosotros seamos santos. Eso está claro en la Biblia, ¿cierto? Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces eso es parte de la voluntad revelada de Dios, pero que no necesariamente en todos los casos esa voluntad va a acontecer. Por ejemplo, Dios nos ha dado preceptos, pero no siempre los vamos a cumplir. O el hombre no siempre cumple los preceptos de Dios. En cambio, los decretos de Dios, lo que Él ha establecido que ha de acontecer, va a suceder, porque es lo que Él ha establecido, ha decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Algún texto que sepan ustedes acerca del decreto de Dios? ¿Que conozcan? ¿Un texto bíblico que pudieran mencionar del decreto? Hay varios, hay muchos. Ahora en la Escritura, el decreto de Dios es conocido también y es mencionado como los propósitos de Dios. Cuando la Biblia habla del propósito de Jehová, está hablando del decreto. Cuando la Biblia habla del consejo de Jehová, por ejemplo en Proverbios y en Isaías, está hablando del decreto de Dios. Sus consejos, sus preceptos son el decreto de Dios. ¿Algún texto, hermanos? Salmo 115, versículo 3. Léalo, hermano. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él hace, todo lo que Él establece, va a acontecer. Todo lo que está en su decreto va a suceder. ¿Algún otro texto? Salmo 33. ¿Ya léalo, hermano? Del 6 puede ser. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como todas las aguas del mar, las pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y esto es importante, 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Parte de su decreto. Muy bien. ¿Algún otro? Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo
hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Relacionado, ¿cierto?, con el Salmo 115 también. Todo lo que Dios quiere, hace. Es lo que quiso, ha hecho. Entonces, el decreto de Dios, esta doctrina, nos responde a preguntas que a veces nos hacemos, ¿cierto?, cuando estudiamos el ser de Dios. ¿Es Dios un observador de todas las cosas o Él es el que establece todas las cosas y todas las cosas suceden por su voluntad? Entonces, debemos nosotros responder esas preguntas a la luz de la Biblia. Y la confesión nos menciona también eso. Por ejemplo, Job, capítulo 1, verso 21, tenemos el caso de Job, donde él dice, después que él lo perdió todo, perdió sus hijos, su familia, lo que tenía, dice la Escritura que Job señaló en ese momento: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, ¿a quién le atribuye Job el dar y el quitar? A Dios. Él dice, Dios es el que da y Dios es el que quita en su decreto soberano. Él lo establece de esa forma. O sea, Job no le está echando la culpa al diablo, no está diciendo Satanás metió la cola. No, Job está diciendo Dios dio y Dios es el que quita. Ahora, si uno lee la historia de Job, uno se va a dar cuenta que Satanás es el acusador, ¿cierto? Satanás es el que va a la presencia de Dios. Satanás es el que dice, tú cuidas a Job, ¿cierto? Cuando Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, hombre íntegro. A Satanás dice, sí, pero que tú no dejas que lo toquen. Bueno, Dios permite, ¿cierto?, que Satanás toque a Job, que toque su vida, su salud, su familia. Pero ¿quién es el que permite en su decreto soberano? Dios. Satanás es el que obró en la vida de Job, pero Job dice, Jehová es el que dio y Jehová es el que quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Dios en su voluntad permitió que Satanás obrara en la vida de Job. ¿Recuerdan la historia de José? Que podemos ver el decreto de Dios claramente en la vida de José. José fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿cierto?, por envidia. Fue llevado a ese lugar. En ese lugar sufrió varias cosas, donde si nosotros estuviéramos en el lugar de José, hubiéramos dicho, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo he tratado de ser obediente, he tratado de ser fiel a tu palabra, pero tú permites que yo pase penurias, problemas, dificultades. Él estaba en la casa de Potifar y una mujer trató de seducirlo, la mujer de Potifar. Él se negó y por ese hecho ella lo acusó y lo llevaron a la cárcel. Fue encarcelado. José después fue fiel en todo lo que hizo, siguió al Señor, Dios se acordó de él y le interpretó un sueño a Faraón. Y cuando interpreta el sueño, entonces José es puesto como primer ministro de Egipto. Cuando hay hambre en Egipto, después de que interpreta los sueños de Faraón y de las 7 vacas flacas, de las que representaban la escasez y la prosperidad, los hermanos de José vienen a Egipto en búsqueda de comida, se encuentran con José, ustedes conocen la historia, o la pueden leer en Génesis 37 en adelante, y después José se da a conocer a sus hermanos. En un momento él se da a conocer, ellos no le conocían porque había cambiado su apariencia, pero cuando se da a conocer, José les dice, yo soy José a quien ustedes vendieron, no teman. Después, bueno, muere su padre en Egipto, cuando su padre Jacob va a Egipto, y muere, y los hermanos de José tenían miedo de que ahora José cobrara venganza de lo que le habían hecho. Pero José le dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, dice, para preservar vida a mucho pueblo. O sea, ¿qué está hablando Job? Del decreto de Dios. O sea, ustedes pensaron mal y son responsables por ese pecado, porque Dios no es culpable del pecado, pero Dios encaminó todas las cosas para un bien mayor. Y eso quiere decir el texto en Romanos, cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas para los creyentes, en el propósito soberano de Dios, en el decreto divino, se encaminan, ¿cierto?, para un bien mayor, para un bien más grande, que es el propósito eterno de Dios. Entonces ahí tenemos el decreto de Dios. En el Salmo 139 también dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. ¿Recuerdan ese texto? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas
sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. O sea, el salmista dice que en el libro de Dios estaban establecidas todas aquellas cosas que fueron formadas en el vientre, en el embrión. O sea, en el decreto de Dios. Eso estaba establecido. Hermanos, ¿por qué conocemos el final? ¿Por qué sabemos lo que va a pasar? ¿Por qué conocemos que Cristo tiene la victoria y que un día Él volverá? Y que Él reinará por siempre con nosotros. Y estaremos con Él para siempre, en gloria. ¿Por qué sabemos que un día seremos glorificados? Porque está establecido en el decreto divino. Y porque lo vemos revelado en la palabra de Dios. En el Proverbio 16 también dice el proverbista ahí: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria, por su perfecta voluntad, por su decreto soberano, y aún al impío para el día malo. En Judas capítulo 1 verso 4 dice el texto: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos también, capítulo 2. Acompáñenme un momento a Hechos, capítulo 2. Antes de leer Hechos, capítulo 2, que para mí son de los pasajes más aclaradores con respecto al decreto divino, al decreto de Dios, vamos a leer el párrafo 1 y 2 de la confesión. Párrafo 1 y 2. Dice: Dios, desde la eternidad, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencias de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Eso es lo que señala la confesión en cuanto al decreto divino. Dios, aunque Él ha establecido todas las cosas, en su decreto, Dios no viola la voluntad libre del hombre, ni es autor del pecado. Eso es lo que parece contradictorio en nuestra mente, ¿cierto? Porque no podemos entender algo que pertenece al ser de Dios. Pero Él ha establecido las cosas, pero el hombre sigue siendo libre y por lo tanto sigue siendo responsable. Nosotros nos vamos a entrar quizás en la próxima enseñanza en ese tema, de la libertad del hombre y cómo se cumple el decreto a pesar de eso. Hechos capítulo 2, entonces, verso 23. Pedro está predicando el sermón en el día de Pentecostés, el sermón cristocéntrico, y dentro de este sermón cristocéntrico, Pedro lo que hace es acusar a los judíos de haber matado a Jesús, hacerlos responsables de su pecado para que ellos pudieran reconocer su necesidad de Cristo, del Salvador. Y hablando de Jesús, Pedro dice en el verso 23, a este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, dice Pedro que Jesús fue entregado, ¿por qué? Por el determinado consejo. Eso es el decreto de Dios. Y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios en su decreto estableció que Cristo tenía que venir a morir por la humanidad. Tenía que venir a morir por pecadores como nosotros. En el pacto de redención, en la eternidad, en esa conversación o ese pacto intratrinitario, Dios establece que el Hijo era el que venía a morir por nosotros. Este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero luego dice, prendisteis y matasteis por manos
de inicuos, crucificándolo. O sea, dice, ustedes son responsables. Dios lo estableció en su decreto, Dios lo decretó así, pero ustedes son responsables de su pecado porque por manos de inicuos le crucificaron. Ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, porque ustedes eran libres en su voluntad. Y decidieron, escogieron matar al Hijo de Dios. O sea, Dios no violó la voluntad del hombre. O sea, no es que los obligó a matar a Cristo, e involuntariamente lo hicieron. Pero estaba decretado por Él desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 27. Pedro y Juan estaban siendo perseguidos en el contexto por haber sanado un cojo, habían causado alboroto en la ciudad, conmoción, fueron amenazados para no hablar en nombre de Jesús y luego llevaron estas noticias a la iglesia. La iglesia alzó la voz unánime, estuvo orando por ellos, pidiéndole al Señor que la palabra de Dios pudiera seguir siendo predicada. Y en esta oración dicen estas palabras, versículo 27 del capítulo 4, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? ¿Quiénes maquinaron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero es lo que dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, estaba decretado, estaba establecido en la voluntad de Dios que esas cosas así sucedieran. Pero ellos lo hicieron, ellos se unieron, dice la Biblia, maquinaron para matar al Hijo de Dios. Pero se unieron, maquinaron para hacer lo que Dios había establecido para la salvación del mundo. Entonces el fundamento de esta doctrina es que Dios, hermanos, ha decretado todo lo que sucede. Como dice la confesión, Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Esto significa que nada escapa del decreto de Dios. Dios ha establecido todo desde la eternidad. Es la santa voluntad de Dios, como decía el hermano Juan, la voluntad de Dios plasmada en su plan eterno. En su plan eterno. Entonces, el decreto de Dios es lo mismo que la voluntad de Dios. Es lo que Dios ha querido que acontezca. Leímos dos pasajes, los hermanos, donde dice lo que Dios quiso, ha hecho. Ha hecho. Él ha establecido cómo han de suceder todas las cosas. Todo lo que quiso, ha hecho, dice el Salmo. Esa es su voluntad que es única, aunque Él ha querido revelarla en dos aspectos. La voluntad, como decíamos, secreta y la voluntad revelada. Dios, dentro de ese decreto, la confesión lo deja claro, y la Escritura, obviamente porque nuestra confesión está basada en la Biblia, Dios no es autor del pecado, ni obliga al hombre a pecar. Dentro de este decreto, Dios no es autor del pecado, ni obliga a nadie a pecar, dice la confesión. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo. O sea, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. En su decreto, Él establece lo que acontecerá, pero sin violar la voluntad libre del hombre y sin tener relación con el pecado. O sea, el hombre es totalmente responsable de sus pecados. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos no pueden decir, no, que es culpa de Dios, aunque trataron de culpar a Dios en su pecado, sino que el hombre fue totalmente responsable. El hombre eligió en su libertad, por la cual Dios lo creó, el hombre eligió pecar. Él podía elegir no pecar, por supuesto. En esa condición Adán, de justicia original, él podía elegir no pecar, pero él decidió pecar. Ahora, todo lo que acontece está establecido en el decreto divino para Dios llevar a cabo sus propósitos soberanos. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta
a nadie. Entonces Dios no puede obligar al hombre, Dios no obliga al hombre a pecar, porque Él no tiene relación con el pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Aunque lo establece en su decreto, Dios no es responsable del pecado. El hombre siempre es responsable. Tú y yo somos responsables. Es por eso que la doctrina del decreto no es para decir, voy a hacer lo que quiera, total, todo lo que yo haga está establecido por Dios. No, tú eres responsable delante de Dios, porque lo que nos demanda la Biblia, lo que nos demanda la palabra de Dios, o Dios en su palabra, es lo que Él nos ha revelado a nosotros para que obedezcamos. Nosotros nos vamos a dar cuenta por el decreto de Dios. Eso es de Dios, de las cosas secretas que pertenecen al Señor. Nosotros vamos a dar cuenta por lo revelado, y la Escritura nos manda a hacer ciertas cosas, y somos responsables de esas cosas si no las hacemos. Y vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces las criaturas actúan libremente y son responsables de sus actos. Dice la confesión: ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Entonces, nos preguntamos, hay un capítulo de la confesión que habla del libre albedrío y de los estados del hombre y del grado de libertad que tiene en sus estados, en sus diferentes estados. Pero si nos preguntamos, ¿es libre el hombre de actuar? Por supuesto, el hombre es totalmente libre de actuar, porque Dios creó al hombre libre. Es equivocado cuando dentro de la teología reformada dice el hombre no tiene libre albedrío. Eso es mentira, porque la Biblia siempre nos señala que el hombre tiene libre albedrío. La diferencia es cómo nosotros definimos el libre albedrío y qué grado de libre albedrío tiene en cada estado el hombre. Dios creó a Adán en una justicia original, totalmente libre de elegir a Dios. Adán podía elegir a Dios, por supuesto. Estaba en el huerto de Dios, estaba la presencia de Dios ahí, él podía elegir no pecar, pero él eligió pecar. Después tenemos que ver la libertad del hombre en su pecado, en la caída. El hombre es libre de elegir, por supuesto, sigue siendo libre de elegir, pero ¿qué elige? El hombre elige pecar. Siempre está eligiendo pecar. Pero él es libre. Dios le manda, arrepiéntete, pero el hombre no quiere arrepentirse, porque en su corazón no hay nada bueno que lo lleve a buscar a Dios. Su corazón está totalmente caído. Y él en su elección siempre va a elegir alejarse de Dios y no buscar a Dios. Luego tenemos el estado de gracia. El hombre en estado de gracia, bueno, Dios le liberta de la esclavitud al pecado. Ya no está esclavo a esos deseos y ahora él puede elegir nuevamente buscar a Dios. Pero aunque está todavía con residuos de pecado en su vida, la naturaleza pecaminosa aún obrando en su vida, algunas veces el hombre, el creyente más bien, peca, falla delante de Dios. Y bueno, después tendremos que analizar también la libertad del hombre en el estado de glorificación, donde el hombre va a ser completamente libre y aún mejor que en el huerto de Edén, en la creación, porque ahí el hombre no va a poder pecar. Adán podía pecar, y de hecho pecó, pero en el estado de gloria, de glorificación, el hombre no va a pecar. No va a haber nada malo en él que le lleve a pecar, porque va a estar en un estado de glorificación, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el decreto de Dios es las cosas que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, las que Él ha decretado, es su voluntad perfecta, su plan soberano llevándose a cabo en la creación. Entonces, la Biblia nos habla en muchos pasajes del decreto. Nos dice en muchos pasajes de la Escritura que Él conoce desde el principio al final. Por ejemplo, Isaías capítulo 46. Vayan ahí, Isaías capítulo 46. Nos habla del decreto también de Dios. Primero leamos verso 6. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Eso es el decreto de Dios. Él es el que hace. No, que Satanás es el que pone la adversidad. Bueno, Dios dice aquí que Él es el que crea la adversidad.
Quizás no directamente, a veces permite que Satanás traiga adversidad a nuestra vida, pero siempre es el decreto de Dios cumplirnos. Es la voluntad de Dios. Capítulo 46, verso 8. Verso 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cómo Dios puede anunciar lo por venir desde el principio? Porque tenemos Apocalipsis escrito. Nos señala parte del final también. Porque Él ha decretado todo. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O sea, Él es Dios. Y en su decreto soberano ha establecido todas las cosas que han de acontecer. Ahora, el decreto de Dios no es determinismo, como lo señalan algunos. Determinismo es el efecto dominó, que el hombre actúa por la coerción de las causas, o sea, el hombre es forzado a actuar de cierta forma, porque, no sé, en mi vida me han sucedido tantas cosas que me obligaron a actuar de una forma. Eso es el determinismo. Bueno, el decreto de Dios no es determinismo, porque el hombre no sería libre en su actuar, sino que hay algo que lo coerciona a poder actuar de dicha forma. Pero la Escritura y la confesión nos señala que el hombre es libre, que Dios en su decreto no viola la voluntad libre. El hombre actúa y peca y se aleja de Dios porque quiere hacerlo. Porque quiere hacerlo. Entonces, el determinismo dice que yo lo que hago es por puros efectos que tienen una causa. Si voy para atrás, siempre hay causas que me llevan a actuar de esa forma. Entonces, por eso actúo así. Y eso me quitaría la responsabilidad, ¿cierto? Si yo dijera que hay causas que me llevan a actuar de una forma, entonces yo no sería responsable, sino las causas que lo permiten. Pero no es determinismo el decreto de Dios. El decreto de Dios nos enseña que Él ha establecido lo que sucederá, pero sin violar la voluntad del hombre. O sea, el hombre es libre en su actuar y el hombre es libre en decidir. Entonces nunca debemos enseñar que el hombre no es libre en su actuar, aunque sabemos que en ese pecado en que vive su actuar está inclinado siempre solamente al mal. Por eso la Escritura señala que el hombre estuviera preso, ¿cierto?, en su delito y pecado, está muerto en su delito y pecado y está esclavo a esos pecados, porque ha caído moralmente. Pero siempre está eligiendo, el hombre constantemente está eligiendo, el hombre constantemente está rechazando a Dios. Y Dios le manda al hombre que se arrepienta. Entonces, Dios en su palabra llama al hombre al arrepentimiento. Dice Hechos que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, pero el hombre no quiere venir a Cristo. Si nosotros dijéramos que es determinismo el decreto de Dios o fatalismo, ¿cierto? También tendríamos que decir, mañana no salgo a trabajar porque Dios me va a proveer alimentos, ¿cierto? Si es su voluntad, si está en su decreto. Si está en su decreto, Dios mañana me va a dar un trabajo, si es que no tengo trabajo. No, hermano, la Biblia nos manda a ser responsables, nos manda a ser diligentes, hay que trabajar, ¿cierto? Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios, hay que buscar un trabajo y todas las cosas que tenemos que hacer, que son parte de nuestra responsabilidad, el hombre tiene que cumplirlas. Tengo que leer la Biblia cada día, tengo que orar cada día, tengo que buscar al Señor con todo mi corazón, porque es parte de la voluntad de Dios para mi santificación. Aunque sé que Dios, en mi teología y en lo que la Escritura dice, sé que Dios está obrando en mí, me está santificando. Pero no porque está decretado que yo voy a ser glorificado, me voy a quedar ahí y voy a decir, no voy a leer más la Biblia, total, yo voy a ser glorificado un día. No, porque somos responsables de. Y finalmente eso está evidenciando que no hay una transformación de tu corazón, que no eres un cristiano. ¿Te imaginas, no sales a trabajar y caes en la ruina y no tienes alimento y la pobreza y la indigencia? Y dices, no, que estaba en el decreto de Dios. No, eres responsable, hermano. Eres responsable delante de Dios. Somos responsables. Entonces debemos nosotros saber que la Escritura nos señala que daremos cuenta por lo que Dios nos demanda a nosotros.
por lo que somos responsables a la luz de la palabra de Dios. No somos responsables por saber el decreto divino, porque eso pertenece a las cosas secretas de Dios, sino que somos responsables por hacer lo que la Biblia nos señala, lo que la voluntad de Dios revelada nos dice. Entonces Dios no nos pedirá cuenta de su decreto, porque no lo conocemos, nos pedirá cuenta de lo que nos ha revelado. Por lo tanto, debemos echar mano a todos los medios que Dios nos ha dejado en su palabra para ser más como Cristo, para ser más santos, para vivir para Él, para glorificarle de mejor manera. Entonces, cuando hablamos del decreto de Dios, nosotros no actuamos coercionados, o sea, no es que nosotros hacemos algo que no queremos hacer, porque estaba decretado por Dios. Porque Dios no viola la voluntad libre del hombre, no hay coacción en lo que Dios hace, sino que nosotros actuamos libremente. Todo lo que acontece es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía, es responsabilidad del hombre, de la maldad del corazón. El problema del hombre más grande es el problema del pecado. Entonces, somos responsables. Porque el hombre no busca a Dios, no es que Dios no lo ha decretado en su decreto de predestinación, por lo tanto no va a ser salvo. No, hermano, el hombre no busca a Dios porque no quiere buscarlo. Porque no quiere. Porque nosotros no conocemos el decreto de predestinación. No conocemos a quienes Dios escogió y a quienes no. Entonces el hombre no busca a Dios porque no quiere. Porque Dios en su decreto no viola la voluntad libre del hombre. ¿Por qué él peca? ¿Por qué pecamos? Porque queremos. Porque somos responsables y daremos cuenta. ¿Por qué tenemos las consecuencias que tenemos? Bueno, por nuestra desobediencia. No es la culpa de Dios ni de su decreto. Es nuestro pecado. Dios no nos obliga a pecar, porque Dios no tiene relación con el pecado. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos por nuestro pecado, no por el decreto de Dios. Entonces el hombre sigue siendo responsable de venir a Cristo y de arrepentirse. El hombre sigue siendo responsable porque es libre. Y si no fuera libre, si Dios violara la voluntad del hombre en su decreto, entonces el hombre no sería responsable de su pecado. ¿Cómo vamos a decir al hombre arrepiéntete si no puede arrepentirse, por ejemplo? Esa es una de las discusiones que tenía Spurgeon en el siglo XVIII, siglo XIX, con los hipercalvinistas de aquella época. Le decían que el mensaje del Evangelio, ¿por qué él llamaba libremente a todos a arrepentirse? Los hipercalvinistas decían que solamente había que llamar a los elegidos de Dios, porque justamente tenían un mal entendimiento del decreto de Dios y de la elección soberana de Dios. Entonces Spurgeon decía que no, que la invitación del Evangelio es para todos los hombres, y el llamado del Evangelio es para todos, y debe llamar, la predicación de llamar a todos a que se arrepientan, porque eso es lo que dice la Escritura. Y decía Spurgeon que Dios no le demandaría jamás al hombre algo que no pudiera hacer. Si el hombre no pudiera arrepentirse, entonces Dios no se lo demandaría porque no serían responsables. O sea, el hombre naturalmente puede arrepentirse. ¿Por qué no se arrepiente? Porque no quiere. Porque no quiere arrepentirse, porque su incapacidad es moral. Él está caído. Él está caído. Y aclaro esto, hermanos, porque el hipercalvinismo, que muchas veces se cree en las iglesias reformadas, enseña que el hombre naturalmente no puede arrepentirse. Si fuera así, Dios le está pidiendo al hombre algo que no puede. ¿No sería injusto eso? El hombre puede arrepentirse naturalmente, pero ¿por qué no lo hace? Porque está caído moralmente. No hay nada bueno en él que lo lleve a arrepentirse. No hay nada bueno en él que lo lleve a buscar a Dios. Todo su ser ha sido depravado, toda su voluntad, sus afectos, sus emociones han caído, por lo tanto no hay ninguna sensibilidad en él que lo lleve a arrepentirse. No quiere hacerlo. A menos que Dios obre en su corazón, a menos que Dios lo regenere y cambie sus afectos, su voluntad, para que Él venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, cuando Dios decreta todas las cosas, Él no tiene relación con el pecado, ni Él viola la voluntad libre del hombre. Entonces, cuando un hombre abraza la fe de Cristo, no es que Dios lo obligue, como es el argumento que señalan en contra de la teología reformada. No es que los arminianos dicen, si ustedes enseñan que si Dios escogió a alguien, aunque Él no quiera venir, Dios lo trae. No, que si si no lo escogió, aunque Él quiera venir, no puede venir porque no es escogido. Eso es una mentira. Es una falacia.
Eso no es un argumento correcto ni es lo que enseña la Escritura. Porque el hombre siempre viene libre y voluntariamente. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a Él en arrepentimiento y fe. Yo me arrepentí, yo creí, pero sé que fue porque Dios obró en mi corazón. Pero Él no me trajo cuando yo no quería venir, sino que Él cambió mi voluntad, mis aspectos, de tal forma que mi voluntad ahora quería venir a Cristo. Yo quería venir a Él en arrepentimiento y fe, porque Dios cambió mi corazón. Me dio un corazón nuevo, cambió mi corazón de piedra por un corazón de carne. Y yo vine en arrepentimiento y fe. Es por eso que es correcto llamar a las personas a arrepentirse, a creer. No tengan miedo a decirle, tú debes creer, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque eso es lo que demanda la Biblia. Pero sabemos que cuando esa persona cree y se arrepiente, es porque Dios transformó todo su ser. Y él viene voluntariamente a Cristo. Y el que no quiere venir a Cristo, nunca va a querer venir voluntariamente, a menos que Dios cambie sus afectos, sus emociones, su voluntad. Pero siempre el hombre viene voluntariamente, porque es libre. Entonces abraza la fe voluntariamente. A ti nadie te obligó, o alguien te puso una pistola en la cabeza para venir a la iglesia y ser un cristiano. Viniste voluntariamente. Pero tú sabes que Dios obró en tu corazón. Dios cambió tu voluntad. Pero fue libre. Fue una elección libre. En su decreto, Dios no violó tu voluntad. Libre. Tú viniste en arrepentimiento y fe. Y Dios cambia esa naturaleza en la regeneración. Eso es lo que se llama la regeneración. Como dice Hechos 16, cuando Pablo estaba predicando a las mujeres, ahí dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía. No te cambió el corazón, cambió su voluntad, ahora ella entendía y ahora ella quería venir a Cristo voluntariamente. En ese cambio, en esa regeneración, Dios no violó la voluntad libre de Lidia. Entonces el hombre es totalmente irresponsable y no actúa coaccionado. Todo lo que hace, lo hace responsablemente. Entonces, hermanos, es importante entender correctamente el decreto de Dios. En el párrafo 2 nos dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Bueno, hay posiciones ahí históricas respecto a esos temas, pero Dios sabe todo lo que podría suceder. Algunos hay varias situaciones que podrían haber surgido y Dios vio dentro de todas esas situaciones, todos esos mundos que pudieran haber acontecido las cosas, Dios eligió la mejor. No, Dios estableció las cosas dentro de la fundación del mundo. No escogió una de entre muchas. Como acontecieron las cosas es como debían suceder. Porque Él es soberano. Entonces no decretó porque conociera todas las cosas. Es como los que dicen, Dios nos eligió porque Él sabía, vamos a ver eso del decreto de predestinación la próxima semana también, Dios me escogió porque Él sabía quiénes iban a creer. No, porque dice Romanos 9 que no habían ni aún nacido, no había ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por el que quiere, sino por el que llama, por Dios. Y ahí dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, Dios escogió por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia, para la alabanza de la gloria de su gracia. No porque Él conociera quiénes iban a creer, porque no hay nada en mí, no hay nada en el hombre que impulsara a Dios a escogernos. Todo lo contrario. Tanto Jacob como Esaú eran pecadores. Esaú era un profano, un mundano, era un terrenal, un sensual, eso es lo que era Esaú, perdón. Y Jacob era un usurpador, un mentiroso. No había nada bueno en ellos, pero Dios cumplió sus propósitos. Entonces, Él no decretó porque Él sabía previamente lo que había de suceder, sino por el puro afecto de su voluntad, Él decretó todo lo que ha de acontecer. Hay una doctrina del conocimiento medio, no nos vamos a meter en eso, pero que enseña eso, que Dios conoció de antemano las cosas, bueno, y Él estableció quizás el mejor camino, el mejor medio, la mejor forma en que sucederían las cosas. Pero nosotros sabemos a la luz de la Escritura que Él estableció todo sin violar la voluntad humana ni actuar con el pecado.
Vemos eso en la historia de José. Por ejemplo, volviendo a esa historia en Génesis, nosotros vemos que los hermanos tenían envidia de José. ¿Cierto? No amaban a José. ¿Quién era responsable de ese pecado? Bueno, los hermanos de José. Ellos lo envidiaban. Ellos pecaron en su corazón, maquinaron. Y si no hubiera sido por Rubén, entonces lo hubieran matado. Ellos querían matarlo, no querían tirarlo a una fosa, ni querían venderlo a los amalecitas. Ellos querían matarlo. Pero Rubén les dio otra idea. Entonces, eso estaba establecido en el plan de Dios también. Y lo vendieron y José se fue a Egipto. Y dentro de eso, bueno, pecaron contra José. Esta mujer mintió cuando habló de que José había abusado de ella. Fue echado injustamente a la cárcel, pero aún siguió siendo fiel al Señor ahí. Después fue primer ministro de Egipto, ¿cierto? Hizo todo lo que hizo, gobernó bien el país, trajo prosperidad a la nación. Pero dentro de todo eso estaba el plan soberano de Dios, el decreto de Dios. Dios no tuvo que ver con el pecado de los hermanos de José. Ellos pecaron, Dios no tiene relación con ese pecado, pero usó esa situación para llevar a cabo sus propósitos. Para llevar a cabo sus propósitos soberanos y su plan perfecto, ¿cierto? Que era preservar vida a mucho pueblo. Porque hermanos, si nos ponemos dentro de esa historia, dentro del plan redentor y el plan soberano, y vemos más allá del rompecabezas bíblico, del rompecabezas de Dios, si José no hubiera llegado a Egipto, si José no hubiera preservado esa vida a mucho pueblo, si no hubiera usado la sabiduría, la inteligencia que Dios le dio para traer prosperidad a la nación, bueno, los hermanos de José nunca hubieran podido ir a Egipto a tener comida y probablemente hubieran muerto. Si nos ponemos en un caso humano, se hubieran muerto y Cristo nunca hubiera podido venir del linaje de Judá. Pero Dios tiene un plan mayor, que es el plan perfecto. Y dentro de ese plan, usó aún el pecado de los hermanos de José para llevar a cabo su propósito y que Judá fuera partícipe de eso, del cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios cumple sus planes perfectos. Cantamos siempre esa canción que sus planes son perfectos. Y eso es lo que señala la Escritura. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o encaminan para el bien mayor. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Qué es la palabra propósito ahí? Conforme a su decreto son llamados. Eso significa la palabra propósito, consejo, decreto de Dios. Es lo que Dios ha establecido. Es el propósito eterno. Dice la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová, el decreto de Jehová permanecerá. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos planificar muchas cosas, pero ¿qué es lo que va a permanecer? El consejo de Dios. Lo que Dios ha establecido. Lo que Él ha decretado en sus propósitos soberanos. Entonces, hermanos, es una doctrina consoladora, a mi parecer. Es una doctrina que nos anima a saber que Dios tiene el control de absolutamente todo. En lo práctico, nos ayuda a saber que en medio de las dificultades, el propósito de Dios es el que se va a cumplir. Y que eso va a prevalecer en mi vida. A pesar de que yo ahora no lo entienda, a pesar de que ahora me duela quizás la situación, sé que el consejo de Dios permanecerá. Y la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena para mí. Y eso me va a ayudar a confiar en Él, a vivir para Él. Y no a decir, no, es que el diablo echó a perder mis planes. Aunque el diablo muchas veces está ahí, ¿cierto? Estorbando, o siempre quiere estorbar los planes de Dios. Pero aún el diablo es siervo de Dios. Solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer. Tiene límites. No vean, hermanos, como la fuerza del bien y del mal, el yin y el yang. ¿Cierto? Que son dos fuerzas 50 y 50 ahí luchando y a veces gana una, a veces prevalece la otra. No, hermanos, Dios está por sobre todo. Dios está por sobre todo. Y no es que Dios se descuidó de mí en algún momento, me olvidó. Estaba tan ocupado con otras personas que me olvidó y quedó una catástrofe en mi vida porque Dios me dejó solo. No, hermano. Dios es Dios. Y nada escapa de sus planes soberanos, de su decreto. El consejo de Jehová permanecerá. Siempre permanecerá. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todas las cosas que suceden en nuestra vida están decretadas por Dios. Pero aún así, somos responsables de nuestro pecado. Esta doctrina nos debe llevar a alabar a Dios y nos debe llevar a descansar en Él, a descansar en sus planes perfectos, a descansar en medio de los problemas, en medio de las tentaciones, en medio de las luchas, que Dios está en control y que a Él podemos acudir y a Él podemos pedirle que nos ayude en cada situación de nuestras vidas. También nos alienta, porque nosotros sabemos desde ahora que la guerra está ganada por Cristo y que un día dejaremos de luchar con el pecado, dejaremos de sufrir en este mundo porque Cristo ya ganó la guerra y un día Él vendrá a reinar, vendrá a consumar más bien su reino y reinaremos con Él para siempre. ¿Por qué? Porque está decretado por Dios y su decreto es inmutable, su decreto no cambia porque Él es inmutable. Entonces, hermanos, esta doctrina es consoladora y es preciosa cuando nosotros podemos entender lo que es el decreto de Dios. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Gracias porque tú eres Dios y nosotros tus criaturas. Señor, hay muchas cosas que no entendemos, pero Padre, creemos que tú eres soberano por sobre todas las cosas y has establecido todas las cosas para tu propia gloria. Padre, gracias porque nos has considerado en tus planes soberanos, porque nos predestinaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Oh Señor, es algo que nosotros no merecemos, pero agradecemos, Señor, tu inmensa misericordia, tu inmenso amor, Señor, hacia nosotros y tus planes perfectos, Señor, que se cumplen cada día en nosotros. Como el salmista lo dijo, tu propósito, tu decreto se cumplirá en mí y se cumplirá en todos, en todas las criaturas, en todos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, porque en ti podemos confiar plenamente. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.